día de hoy vamos a ver corrientes de psicología. Voy a mostrarles para empezar un video de 5 corrientes que son corrientes bastante importantes y después vamos a hacer un repaso por varias corrientes a través de una diapositiva. ¿Ya? Como ustedes saben, chicos, algunas veces me falla el audio, así que les pido que por favor me avisen si el video no, porque he visto que también algunas veces el audio da y el video no se muestra, entonces que me avisen. Que ayer tuve muchos problemas de conexión, pero el día de hoy está mejor, o sea que esperemos que no haya muchos problemas. Cuando llueve parece que falla mucho todo. Ya, vamos a empezar a compartir. Hoy. Hola. Me avisan, está recién queriendo. Ya se ve, ¿no? En la pantalla el video, chicos, me avisan. Alguien saludó, creo que era Gabriel o quién era. Sí, Sara, doctora. Se ve, ¿no? Gabriel no está. ¿Cómo? ¿Cómo? No, todavía no le he dado play. Solo está la parte de la pantalla. ¿No se ven no lo ven todo o lo ven? Se puede ver, doctora. Se puede, ¿no? A ver. No me deja darle play. Ahora sí. ¿Lo pueden ver todavía, chicos? ¿O se salió de la imagen? Está todavía ahí. Se ve, ¿no? Ya. Presentamos diferentes corrientes psicológicas que existen. Como ya sabemos, la psicología es la disciplina encargada del estudio y análisis de la conducta humana, así como también de los procesos mentales y cognitivos. El inicio formal de la psicología, y al ser declarada como ciencia, es reciente, puesto que se establece que en el año 1879, el psicólogo alemán Wilhelm Wundt fue considerado el fundador de la psicología al crear el primer laboratorio de estudio de la psicología experimental, donde estudiaban la experiencia inmediata y observable a través del método experimental. El campo en esta ciencia es muy amplio, abarcando todos los aspectos de la experiencia humana. Por ello, es que con el pasar del tiempo y al ir evolucionando esta ciencia como tal, han existido diversas perspectivas dentro de la psicología, las cuales contienen teoría y metodología propia. En esta ocasión hablaremos un poco sobre los aspectos importantes de las 5 corrientes psicológicas más representativas, ya que en videos posteriores abordaremos cada una de ellas para explicarlas amplia y detalladamente. Esperamos que esta información te sea útil. Uno. Corriente psicoanalítica. Esta corriente surge a finales del siglo XIX y fue desarrollada por Sigmund Freud, médico y neurólogo austriaco, considerado como el padre del psicoanálisis. Interesado en encontrar un método efectivo de tratamiento para sus pacientes que sufrían histeria u otros tipos de neurosis, que eran las patologías que se presentaban con mayor frecuencia en sus tiempos, creía que muchos de nuestros actos vienen impulsados del inconsciente. En esta corriente se cree que los impulsos inconscientes y las experiencias de la primera infancia se encuentran en la raíz de sus comportamientos y surge el conflicto cuando las restricciones sociales interfieren en estos impulsos. Algunos principios muy conocidos dentro de esta corriente son que el origen de todos los trastornos presentados en el individuo se encuentran en los conflictos no resueltos durante la infancia. La teoría de las etapas del desarrollo psicosexual y la estructura del aparato psíquico, dividido en 2 tópicas. En la primera se habla del consciente, preconsciente e inconsciente, y en la segunda tópica del ello, superyo y yo. El método básico del psicoanálisis es la asociación libre. 2. Corriente conductista. El conductismo se consolidó poco después del psicoanálisis y apareció siendo una corriente de la psicología que se oponía totalmente al pensamiento freudiano. Al contrario del psicoanálisis, los conductistas enfatizaban la importancia de basar la investigación en elementos observables del comportamiento, es decir, estudiaban la experiencia inmediata y observable, evitando al máximo la especulación no justificada y huyendo de la interpretación de los actos en clave simbólica.
se centraban en el estímulo-respuesta más que en la dinámica psicológica de la persona, cuya modalidad terapéutica consiste en dar determinados estímulos para conseguir la modificación del comportamiento que causa conflicto de la persona. 3. Corriente de la Gestalt. Esta corriente para nada debemos confundirla con la terapia Gestalt. Nació en Alemania para estudiar procesos psicológicos relacionados con la percepción y con el modo en el que se llega a soluciones ante problemas nuevos. Para estos investigadores, tanto al ver una imagen como al tener una idea, somos capaces de crear una imagen global acerca del entorno y sus potencialidades. Sostienen que la mente humana tiende a convertir la información parcial en total. La teoría Gestalt se basa en 3 principios fundamentales: el isomorfismo, el totalismo y la contemporaneidad. A esta corriente psicológica no le importa el pasado, solo le interesa el presente, que es el aquí y el ahora. 4. Corriente humanista. Esta corriente surge como parte de un movimiento cultural más general, surgido en Estados Unidos en la década de los 60 y que involucra planteamientos en ámbitos como la política, las artes y el movimiento social denominado contracultura. Surgió en reacción al conductismo y al psicoanálisis. Como ya vimos, 2 teorías con planteamientos totalmente opuestos en muchos sentidos, pero que predominaban en esta ciencia. Pretenden la consideración global de la persona y la acentuación en sus aspectos existenciales: la libertad, el conocimiento, la responsabilidad. La psicología humanista tiende a regresar al hombre la responsabilidad de sus elecciones y a rehabilitar sus valores espirituales. 5. Corriente cognitivista. Esta corriente es una de las adiciones más recientes a la investigación psicológica. Es el ámbito de la psicología que estudia la cognición, el proceso mental que está hipotéticamente detrás del comportamiento. Este cubre una amplia gama de temas de investigación, examinando preguntas sobre los trabajos de la memoria, percepción, atención, razonamiento y otros procesos cognitivos superiores. Así, la psicología cognoscitiva es diferente a otras perspectivas psicológicas previas en 2 aspectos principales. Primero, acentúa el uso del método científico y rechaza totalmente la introspección como método válido de investigación. Y segundo, plantea la existencia de estados mentales internos, a diferencia de tan solo asociaciones entre estímulo-respuesta. Como ves, el campo de estudio en esta ciencia es muy vasto, cada corriente con sus propios puntos de vista, desde los enfoques que se centran exclusivamente en la conducta observable, pasando por los que ocupan los procesos internos tales como el pensamiento, el razonamiento y la memoria, o las que ponen acento en las relaciones humanas y el pensamiento humanista de la posmodernidad, hasta los sistemas psicológicos que se focalizan en los procesos inconscientes. Además, muchos psicólogos en la actualidad no trabajan con las ideas de una sola corriente psicológica, sino que combinan varias. Si eres psicólogo y no te inclinas por alguna corriente específica, no hay ningún problema. Mientras el fin sea la mejora del paciente, siempre es bueno saber qué técnicas se pueden emplear para los diferentes trastornos y problemas que el paciente llega a tener. Si te gustó el video, te pido nos regales un like en la manita y te suscribas a nuestro canal, activando la campanita de notificaciones para que te avisen cuando haya nuevo video. Además, si deseas, puedes escribirnos en los comentarios algunos de los temas que te gustaría abordáramos en los siguientes videos. Hasta la próxima. Bye bye. Bueno chicos, vieron que este es un video de Psicocenter, esa página que se los voy a pasar igual el enlace, estoy respetando derecho de autor, pero que nos muestran 5 grandes corrientes que ellos clasifican como las más importantes, ¿no? Y vamos a hablar justamente de las corrientes principalmente, más que solo de la historia, y directamente a lo que es las corrientes. Voy a buscar la diapositiva y la voy a compartir. Me dicen si pasa la imagen, por favor, porque algunas veces se queda. Sí, está pasó. saliendo. Ya. La voy a agrandar, sí. Ahí es donde tengo problemas cuando me toca darle a agrandar. Que no siempre pasa. Y ustedes me avisan, ¿ya, chicos? Bueno, las corrientes de psicología, como hemos visto, está el estructuralismo. ¿Lo están viendo, chicos? ¿Está pasando?
Sí. No, no, se quedó en el primer diapositiva. En la primera, es que ese es el problema. Acá se quedó. Ese es el problema, no me pasa. Ya, vamos a voy a dejar de compartir, porque esta diapositiva tiene como una, voy a poner otra diapositiva que es parecida, porque esta diapositiva necesita sí o sí compartirse en grande, porque tiene un efecto que si no, no van a ver todo. Entonces voy a compartir la otra nomás. Aunque es más completa y más bonita, pero lastimosamente algunas veces Teams no me permite compartir lo que yo quiero. Bueno, vamos a ir así. Entonces, entre las corrientes de psicología, tenemos la psicología cognitiva, ¿no? Que es la escuela psicológica más reciente, como vimos. Se ha desarrollado a partir de las corrientes principales de la psicología experimental e intenta descubrir qué procesos del pensamiento tienen lugar en nuestra mente. Los psicólogos cognitivos no se conforman con el análisis del comportamiento en términos de simples conexiones, estímulos-respuesta, etcétera, como lo hacía la conductista, ¿no? Intentan comprender la forma en que la mente procesa la información que percibe, esto es, cómo organiza, cómo recuerda y utiliza esta información. Y esta psicología la vamos a ir exponiendo también, está muy nutrida esta psicología cognitiva con las neurociencias, ¿no? Que va a haber un tema que nos va a tocar exponer y vamos a entender un poquito mejor la neurociencia. Y hay una rama de la neurociencia que es la neurociencia cognitiva específicamente, ¿no? Que ha nutrido mucho más a la psicología cognitiva, ¿no? Y vamos a estudiar todos los temas, ¿no? Del examen mental y vamos a entenderlo un poco mejor. Esta área en rápido crecimiento influye de muchas maneras en el estudio de la psicología. Cognición, cogno significa pienso, ¿no? Cognición es el término general que usamos para las formas de conocimiento. Lo cognitivo, lo más general que puede decirse que se refiere a la explicación de la conducta a entidades mentales, a estados, como habíamos visto, ¿no? Procesos y disposiciones. Estado es, habla de un periodo de tiempo que tiene un tiempo más o menos largo y determinado, ¿no? Y es importante, ¿no? Porque hay estados de humor, no es que el humor, digamos, o enfermedades del humor es porque un día estoy feliz, el otro día triste, digamos, ¿no? O porque cambié, porque hubo un duelo, ¿no? O sea, cuando hay cosas normales, no se considera necesariamente que la persona está deprimida, ¿no? Hay que ver un periodo de tiempo, ¿no? Usualmente para decir que estamos en un estado, por ejemplo, de tristeza patológica o de depresión, vemos el periodo de tiempo y sintomatología, ¿no? Por eso que el estado es algo más complejo y varía y está en un estimado de tiempo, ¿no? Entonces aquí en lo cognitivo ven, ¿no? Entidades mentales, estados, procesos, disposiciones de naturaleza mental, para los que reclaman un nivel de discurso propio que es distinto de aquel que se limita al establecimiento de relaciones entre eventos y conductas externas, y del referido a los procesos fisiológicos subyacentes a las funciones mentales. Presupone la idea de que las funciones del conocimiento no solo están determinadas por funciones del abajo, arriba o bottom-up, sino también por funciones de arriba, abajo o top-down, ¿no? Aquí vemos, estudiamos, ¿no? Cómo se almacena, cómo se recupera la información, cómo reconocemos, cómo comprendemos las cosas o la vida, ¿no? Cada quien tiene su forma de comprender la vida y cómo organizamos las cosas también. Inclusive se dice mucho que inclusive si somos ordenados o desordenados en nuestro cuarto, ¿no? O hasta nuestra vestimenta, dice mucho de nuestra parte mental, ¿no? ¿Cómo procesamos la información? Organizamos la información a través de esquemas, ¿no? La psicología cognitiva dice esto, ¿no? Los esquemas mentales. Por eso es que nos ayuda mucho en el estudio, esto se ha ido descubriendo, investigando, de que los mapas mentales, hacer mapas conceptuales, etcétera, nos ayuda a guardar la información, ¿no? Cuando tratamos de graficar y esquematizar y ordenar el conocimiento, nos ayuda mucho más, ¿no? Y tener llaves mentales, ¿no? Para abrir ese conocimiento, ¿no? Nos ayuda más, ¿no? Estas son parte de las teorías de la psicología cognitiva.
Trata el estudio científico de la mente humana, estudia estructuras, procesos y representaciones, y trata el modo como las personas perciben, aprenden, recuerdan y piensan sobre la información. O sea, no solamente la información en sí que estoy recibiendo y la estoy memorizando, sino qué pienso de esta, la entiendo o no la entiendo, cómo la percibo, ¿no? Existe una gran variedad de paradigmas, aunque el dominante es el paradigma del procesamiento de la información, PPI, ¿no? Utiliza el lenguaje del procesamiento de la información y tiene fundamentación empírica. Surge como corriente psicológica entre los 50 y 60, o sea, no es tan nueva como decimos, ¿no? Pero es la más nueva de todas las corrientes, como reacción al conductismo, ¿no? Discrepancia con la cuestión de la llamada caja negra. Se encarga del estudio de los procesos mentales implicados en el conocimiento. Les voy a poner algún artículo acerca de la caja negra en el chat para que lo entiendan un poquito mejor, pero quiero avanzar un poco rápido hoy para hacer el tema del sorteo de los temas. Le voy a poner algo respecto a eso. Antecedentes y orígenes de la psicología cognitiva. La psicología entra en crisis a mediados de los 50. Se abandonan los presupuestos conductistas o de reduccionismo, conexionismo y sensorialismo. Se aceptan los procesos mentales como objeto de estudio. Este cambio tiene orígenes muy diversos. La psicología por Lashley en 1948, él dice, ¿no?, que hay una necesidad de superar el paradigma conductista, centrado solo en la neuroanatomía, ¿no?, y en cómo el cerebro gobierna la actividad humana. La teoría de la comunicación de Shannon en 1948 formula una teoría matemática para explicar el flujo de la información. Un dispositivo recibe una entrada, input de información y genera una salida, output. El sistema nervioso puede considerarse como un canal biológico que transmite y procesa información, lo codifica, almacena, transforma y recombina. Tenemos que entender de que ya empezamos, ¿no?, ya estábamos en la etapa de la informática, y antes de esto el hombre se lo había ya comparado con una máquina, ¿no?, una máquina perfecta, pero empezamos ya con la informática y se lo empieza a comparar con todo lo que es términos de computadoras, ¿no?, términos informáticos, cómo se procesa la información, se lo compara con el computador, ¿no?, algo más complejo ya, ¿no?, con el software, ¿no?, y cómo procesa la información. La ciencia de la computación, aquí estamos hablando justamente de eso. Wiener en 1948 crea la noción de la retroalimentación, el feedback, ¿no?, como proceso de autorregulación y control. Los ordenadores digitales proporcionan una analogía más poderosa que la teoría de la comunicación. Psicolingüística, Chomsky en 1957 propone una gramática transformacional con reglas generativas y de transformación. El lenguaje se puede estudiar como un dispositivo de competencia y no de actuación. Lo considera como un órgano genéticamente determinado que se revela a medida que enfrenta estímulos pertinentes. Aquí ya se empieza a estudiar un poco más del lenguaje, ¿no? Y es importante, son los antecedentes de la teoría cognitiva, ¿no? Pero la teoría cognitiva desarrolla muchos temas de lingüística también, ¿no?, del lenguaje y cómo se procesa, etcétera, ¿no? Ya sabemos que el lenguaje es algo muy importante en el ser humano, en el cerebro, que es una de las cosas que más nos diferencian, ¿no?, de los animales, porque tenemos un lenguaje muy estructurado, ¿no? No es que los animales no tengan ningún tipo de lenguaje, ¿no?, pero es mucho más básico. En cambio, el lenguaje del ser humano es mucho más estructurado, tenemos la escritura, un conjunto de símbolos, tenemos varios idiomas, ¿no? Entonces, el lenguaje define mucho, ¿no?, al ser humano y su inteligencia. Entonces, la psicolingüística ha ido desarrollando y estudiando justamente el lenguaje, ¿no?, y los problemas también del desarrollo en el lenguaje. Problemas prácticos. Broadbent en 1958 estudia y crea el primer modelo de la atención humana, ya se habla de la atención en sí, para resolver problemas prácticos relativos a la relación hombre-máquina. Aquí volvemos al hombre-máquina, ¿no? El diseño de dispositivos mecánicos o electrónicos demanda una psicología más cognitiva, brindando comprensión de los procesos psíquicos. O sea, el hombre siempre va tratando de comprender las cosas de acuerdo a su conocimiento, ¿no? Empieza a conocer primero las máquinas, ¿no? Las máquinas al principio eran más mecánicas, de ahí se van volviendo más informáticas, ¿no?, más electrónicas. Entonces va empezando a entender conceptos de energía, de informática, etcétera.
distintos tipos de fibra, distintos tipos de onda, entonces eso lo va comparando, ¿no? Con el hombre, ¿no? Entonces tenemos que entender que el hombre siempre genera modelos mentales y los asocia, ¿no? Y eso es algo muy importante entender y por eso van desarrollando distintos tipos de modelos o paradigmas, ¿no? Porque el paradigma significa modelo. El procesamiento de la información. La forma principal de entender la psicología en la actualidad asume que la mente humana funciona de forma parecida a un ordenador. Input, codificación, procesamiento, almacenamiento, decodificación, output, ¿no? Input es la entrada, de ahí lo codificamos, lo procesamos, lo almacenamos, lo decodificamos y lo sacamos, ¿no? O sea, cuando hablamos hay que decodificar, ¿no? O sea, como que pensar lo que estamos diciendo para hablar, ¿no? La analogía de la computadora es funcional. La máquina opera con símbolos, de acuerdo a reglas, utilizando operaciones sencillas. Es definida como un sistema de procesamiento general que codifica, retiene y opera con símbolos y representaciones. La similitud con el sistema nervioso humano produce una analogía y hace que los psicólogos tomen como modelo a la computadora para plantear hipótesis psicológicas y elaborar interpretaciones teóricas. Esta analogía es funcional, no física, ya que las diferencias del hardware son considerables. Obviamente el cerebro humano no es igual. Si abrimos una computadora no se parece en nada a un cerebro humano, ¿no? Es más funcional, ¿no? Esta analogía que se hace, no física. Ciclo de procesamiento de datos, aquí habla un poquito de cómo funciona, ¿no? Y cómo lo comparan esta analogía, ¿no? El procesamiento de la información sobre esta analogía se establece en dos versiones. La versión débil, que establece una similitud funcional entre ambos sistemas y utiliza el vocabulario y el procesamiento de la información de modo instrumental, que representa a la psicología cognitiva y estudia el comportamiento inteligente de sujetos humanos. Y la versión fuerte considera que la computadora es algo más que una simple herramienta conceptual. Su objetivo es elaborar una teoría unificada del procesamiento de la información que englobe a ambos sistemas. Da lugar a la ciencia cognitiva, cuyo interés es la construcción de programas de inteligencia artificial, ¿no? Va un poquito más allá, ¿no? Por ahí, ¿no? Esta versión fuerte y trata de que esta analogía sea un poco más compleja, ¿no? Y trabajar también de realizar lo que es la inteligencia artificial. Bueno, tenemos aquí una línea del tiempo. Francis Galton en 1870 se lo considera el padre de la psicología diferencial. Empieza a hacer encuestas y usar estadística para estudiar las diferencias individuales, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? En la historia de las encuestas, ¿no? Y las estadísticas, pero de las diferencias individuales. La psicología soviética, Lev Vygotsky, la psicología cultural histórica evolutiva. Alexander Luria, Fundamento Social y Cultural de Desarrollo Cognitivo. Alexei Leontiev, fundador de la teoría de la actividad. Pruebas y test en 1905, escala de Binet-Simon. En 1904, Spearman y análisis factorial y el descubrimiento del factor general de inteligencia. Aquí vamos viendo, ¿no? Cómo de a poco la psicometría va avanzando, ¿no? Carl Lashley desacreditó los supuestos de Watson, que ya no sé si se recuerdan, Watson era del conductista, los supuestos de Watson relativos a la actividad neuronal. Sus investigaciones repudiaron la teoría de la conducta del reflejo condicionado de Watson, identificó algunos de los principales elementos de la ciencia cognitiva. Como ustedes han visto, con cada nuevo avance, algunas veces van como que enfrentándose a las teorías anteriores, no van discutiendo, y eso se vio mucho, como yo les dije, ¿no? En las partes de las teorías de la psicología y de las corrientes, y en todas las ciencias en realidad. Gestalt, que ya habíamos hablado, ¿no? Es fundada por Mark Wertheimer, subraya la importancia de la forma y la totalidad encima de los elementos. Siempre es, ¿no? Lo total, ¿no? Lo holístico. Se centra en el aquí y el ahora, ¿no? También una parte importante de la Gestalt es el presente, ¿no? Como lo decía en el video, lo decíamos en el video. Primera Guerra Mundial, 1914 y 1918, obviamente las guerras han tenido importantes connotaciones históricas, ¿no? Y en toda la ciencia. Dentro de la Primera Guerra Mundial se comienza a usar test psicológicos para reclutamientos militares. Los médicos comienzan a percatarse de que las lesiones cerebrales afectan funciones psicológicas. Alfred Whitehead aborda la revisión crítica del concepto clásico del mundo material.
En 1917, la organización del pensamiento. En 1919, investigación sobre el principio del conocimiento natural. 1920, concepto de naturaleza. En el 22, principio de la relatividad. 1927, el simbolismo. 1929, fundación de la razón. Y 1938, modelos de pensamiento. Bueno, él escribe en estas fechas todos estos libros, ¿no? Y hace análisis interesantes. Bertrand Russell tiene importancia por sus estudios del conductismo y su análisis de la mente. Escribió sobre las cualidades sensoriales, percepción, imágenes y significados. Propuso un sistema basado en su análisis de la mente y su funcionamiento. Bernstein, en 1928, el comportamiento cibernético del sistema nervioso. El neoconductismo. Los estudios del neoconductismo se desarrollan en el campo del aprendizaje y la conducta animal, ¿no? Y tenemos en 1932, Tolman, metas y mapas, ¿no? Tolman habla de esto, ¿no? De metas y mapas. Aquí tenemos 1932, metas y mapas cognitivos, ¿no? Tolman empieza a hablar de este tema de los mapas cognitivos. Turing, uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna, La máquina de Turing, en 1936, Biología Matemática, escribe estas obras, ¿no? En 1952 también tuvo estos dos escritos de importancia, ¿no? En la psicología. Kenneth Craig, cambios a corto plazo se acumulan y se convierten en creencias de largo plazo profundamente enraizadas. Aquí ya hay como conceptos, ya empiezan los conceptos de memoria, ¿no? Memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Newman, 1943, ayuda a la construcción de la computadora ENIAC, que tenía el sistema lógico basado en las ideas de Turing. Construye computadoras IAS. Promovió el uso de monitores para visualizar datos. Como ustedes ven, cómo se va fundiendo las diversas ciencias, donde inclusive la informática se funde en esta parte con la psicología, ¿no? Y con la medicina también. Promovió el uso de monitores para visualizar datos, o sea que este fue uno de los que dijo, ¿sabe qué? Tenemos que tener un monitor para poder ver, digamos, ¿no? Lo que estamos escribiendo y lo que estamos haciendo. En 1956 gana el premio de la Comisión de la Energía Atómica por sus aportaciones al diseño de la computadora. Warren, el modelo de neurona, aproximaciones para diseñar redes nerviosas para el reconocimiento de entradas visuales a pesar de los cambios en tamaño y orientación. En el Congreso de Hickson realizó una analogía entre la computadora electrónica y el cerebro. Y Norbert Wiener es el fundador de la cibernética en 1948. Miller, el mágico número 7 en 1957, fundador del Centro de Estudios Cognitivos de Harvard en 1960. ¿No? Y que este mágico número 7 es una de sus obras. Brunner reconoció procesos complejos entre los estímulos y las respuestas, modos de representación en activo, icónico y simbólico. Chomsky, en 1957, estructuras sintácticas, estructuras mentales heredadas y la generación del lenguaje. Joseph Gall, frenología. Ya hemos hablado ya un poquito de la frenología, es una corriente, pero que ya no se la pone en uso, solamente se la habla históricamente, entonces no es como una de las principales corrientes. Pero Gall atribuiría que las características de la personalidad, las deformaciones craneales, fue el primero en decir que tal vez estas estructuras de deformaciones craneales tengan una representación en la funcionalidad, ¿no? De la mente, ¿no? O la personalidad, ¿no? Entonces, fue como que el padre de ver las diferencias y si por ahí podía tener una relación con la función, ¿no? Aunque la frenología no llegó a realmente encontrar lo que ahora sabemos, pero empezó a preguntárselo, ¿no? Entonces, por eso es que se la tiene entre la historia de la psicología como algo importante, pero ya la frenología no se usa, no tiene uso. Jerry Fodor, uno de los padres del funcionalismo, el funcionalismo sostiene que los procesos mentales no son una conducta externamente observable, sino que son funciones mediadoras, entre entradas sensoriales y salidas motoras, modularidad de la mente motora, en 1983. Piaget, como ya les he dicho, ¿no? Habla bastante del ciclo vital y de desarrollo, ¿no? La psicología evolutiva y etapas, y formalismos lógicos de transición, teoría del desarrollo cognitivo, construcción lineal de la escritura, psicologismo reverso, consideraba poco importante el lenguaje, pero es un gran escritor que hasta el día de hoy se lo considera por sus grandes aportes en la psicología evolutiva y en el desarrollo humano en sí, digamos, ¿no? En las teorías del ciclo vital.
Bueno, y como dijimos, ¿no? Un resumen de la psicología cognitiva, una reacción al paradigma conductista, o sea, iba en contra de esto, ¿no? Eh, del estímulo-respuesta que hablaba el conductismo. El constructivismo habla el constructivismo, que la mente selecciona en forma activa la información del medio. 1950 y 60, función de disciplinas neurofisiología, neuroquímica y neuroanatomía, es lo que conforman las neurociencias, ¿no? Por Schmidt, y esto, las neurociencias tratan de explicar la conducta en términos de actividad cerebral. Vamos a tener una parte que hablemos específicamente de las neurociencias y van a ver lo importante que es. Bueno, y aquí podemos ver en 1940 y en 50, la mente la comparan, ¿no?, con la computadora y el cerebro, ¿no? El cerebro es el hardware y el aspecto material. El trabajo psíquico es el software, el funcionamiento. ¿No? En el 56 ya vemos la Fundación de Psicología Cognitiva, aquí ya se funda el Simposio de la Teoría de la Información de Massachusetts, ¿no? Entonces en el 1956 se piensa que ya aquí se pone como la fecha de la fundación de la psicología cognitiva. Habla de la cibernética con Wiener, ¿no?, que es el padre de la cibernética, y se lo compara con la retroalimentación y se lo usa el tema de feedback y retroalimentación también en procesos mentales, ¿no? El modelo computacional, el primer momento, el paradigma del procesamiento de la información, que se lo compara, ¿no? Cómo procesa la información un computador y cómo lo procesa el cerebro humano. En el 70, en el cuestionamiento de la validez del modelo computacional, diferencia, segundo momento ya, ¿no? Variable emocional, o sea, un computador no tiene la variable emocional, el cerebro sí, ¿no? El ser humano lo tiene. Y la interacción con el entorno también el ser humano no es una gran diferencia, entonces también empiezan a discutirse las diferencias, ¿no? Y el tercer momento, nuevos enfoques para abordar el sufrimiento humano, surgen nuevas terapias, el mindfulness, como que es un tipo de, de terapia, ¿no? Que son las terapias contemplativas, ¿no? De meditación, pero que es creada en un estudio que se hace en una universidad, en la Universidad de Massachusetts, que empiezan ellos a estudiar por qué la meditación tenía, ¿no?, efectos positivos en las personas, inclusive que no eran orientales y que empezaban a estudiar las meditaciones orientales y les ayudaba en la ansiedad, en el estrés, etcétera. Y empiezan a desarrollar una meditación, ¿no?, a través de la ciencia, ¿no?, que habla del presente y el ahora, ¿no? Empieza a estudiar de que muchas personas se afligen demasiado por el futuro, ¿no? Se preocupan, ¿no? Y viven preocupándose y por eso tienen mucha ansiedad, y otras personas en cambio viven muy ancladas en el pasado, ¿no? Y que también les genera sufrimiento. Entonces, el mindfulness nos enseña a vivir en el presente, a saber cómo contemplar el presente, porque es un tipo de terapia contemplativa, ¿no? Pero lo hace de un modo sin que, más científico, o sea, te dice no necesitas eh, como te digo, ser budista o cambiar de religión, ¿no? Podés hacer una terapia basada en la ciencia, que es el mindfulness, ¿no? Porque hay gente que por ahí se sabía que la meditación era muy buena, pero había gente que decía, pero no, la meditación es mala, es del diablo, no va con religión, ¿no? Y se trata de hacer que el mindfulness sea más estructurado, basándose más en la ciencia, ¿no?, en el presente y el ahora, que tenga su propia teoría y que vaya ayudando a la persona a contemplar cómo está su cuerpo, porque te enseña primero a contemplar cada parte de tu cuerpo, de tu mente, cómo está, de relajarte, ¿no? Y te ayuda mucho a eso, y se utiliza mucho, y es una de las terapias de la tercera ola. La terapia integral de pareja también, la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Que hay, estas son como tipos de psicoterapia. Esta terapia de aceptación y compromiso está basada en valores, ¿no?, que tenés que ir construyendo en la terapia. Son bien interesantes estos tipos de terapia. Bueno, y aquí vemos la psicología humanista, que ya vimos en el video, ¿no?, que nació en Estados Unidos y estaba muy relacionado con una corriente que se llama contracultura, y que le devuelve la responsabilidad al hombre, ¿no?, de sus acciones, pero también habla de la importancia de los valores, ¿no?, de la parte existencialista, espiritual del hombre. Esta rama de la psicología, llamada a menudo la tercera fuerza, después del conductismo y del psicoanálisis, comenzó a principios de los años 50 y su influencia ha aumentado desde entonces.
psicólogos humanistas como Abraham Maslow es el principal precursor de esta teoría y como que el padre y todo. Hay más, pero Maslow es el principal, ¿no? Que nació en 1908-1970, fallece, protestaron contra la consideraban la estrechez de las dos primeras corrientes. Sostienen que el conductismo dice mucho sobre la conducta, pero poco sobre las personas. Y que el psicoanálisis dice mucho sobre los perturbados mentales, pero poco sobre los sanos, ¿no? O sea, las personas sanas, ¿no? O sea, lo normal, ¿no? El humanismo ha intentado ampliar los contenidos de la psicología para que incluya aquellas experiencias humanas que son únicas, como el amor, el odio, el temor, la esperanza, la alegría, el humor, el afecto, la responsabilidad y el sentido de la vida, todos aspectos de nuestra vida que generalmente no son estudiados, ni se escribe sobre ellos de una forma científica, porque se resisten a ser definidos, manipulados y medidos. La psicología humanista se denomina así psicología humanista a una corriente dentro de la psicología que nace como parte de un movimiento cultural más general surgido en Estados Unidos en la década de los 60 y que involucra planteamientos en ámbitos como la política, las artes y el movimiento social denominado contracultura. La teoría humanista, la psicología es una escuela que pone en relieve la experiencia no verbal y los estados alterados de conciencia como medio de realizar nuestro pleno potencial humano. O sea, va hacia eso, ¿no? Hacia el pleno potencial humano. Nace de un movimiento cultural en el 60, ya hemos dicho, y pone en relieve la experiencia no verbal y las alteraciones de la conciencia para utilizar el potencial humano. Surgió por Abraham Maslow como reacción al conductismo y al psicoanálisis, opuestas en muchos sentidos, que ya hemos hablado, ¿no? Que el conductismo y el psicoanálisis nacen como, el conductismo sale como una oposición al psicoanálisis. Maslow llamó al humanismo la tercera fuerza. Como antecedentes, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas. Este es un principio filosófico más famoso de Protágoras. Alude es el estatus del hombre enfrentado al mundo que lo rodea, que viene a ser parte de la filosofía griega, o sea, se nutre también, ¿no? De la filosofía griega, porque quiere volver a centrarse un poco más en el hombre, ¿no? Antecedentes, raíces, fenomenología, existencialismo europeo. Rousseau dice el hombre es bueno por naturaleza, pero su contacto con la sociedad lo vuelve malo. Y la filosofía francesa decía dignidad, individualidad y libertad humana, Fromm. Fromm, el hombre es capaz de superarse a sí mismo, las personas se valoran por su desarrollo independiente, ¿no? O sea, tiene esos antecedentes porque esta teoría habla acerca del desarrollo de las personas y que pueden desarrollarse y superarse, ¿no? Independientemente de su biografía, inclusive, ¿no? Habla de esta teoría como que trata de no ser tan pesimista, ¿no? De que sí o sí, si has tenido traumas en la infancia, no tenés futuro, ¿no? Si venís de padres con enfermedades, no hay ninguna manera de que vos no te puedas salvar de eso, ¿no? Trata de decir que no siempre es así, ¿no? Que el hombre puede superarse. Chicos, su micrófono, por favor. Humanismo comprende la consideración global de la persona y la acentuación a sus aspectos existenciales, libertad, conocimiento, responsabilidad y la historicidad. El psicoanálisis se fundamenta de corriente humanista, el cual cree en la responsabilidad de la persona y de su devenir, aunque también se centra en aspectos negativos y en enfermedad humana, y eso es lo que el humanismo no está de acuerdo. Y el conductismo era de pensamiento reduccionista, limitado y reducía al ser humano a variables cuantificables, ¿no? Y sabemos que el ser humano es mucho más que eso. Bueno, y otras raíces filosóficas del existencialismo, ¿no? De Buber, que considera al hombre real en su existencia genuina y desnuda, que solo puede ser aprendido desde adentro como ser autónomo en su temporalidad y finitud. La fenomenología de Husserl y Scheller, parte de la experiencia sensible del ser humano y tras la serie de fenómenos busca su esencia auténtica. La fenomenología, aunque no crean ustedes, es muy importante hasta en psicopatología, ¿no? Porque estudiaba los fenómenos, o sea, cómo el hombre vivía todos los fenómenos, ¿no? Los fenómenos eran todas las situaciones, los objetos que el hombre, y cómo reaccionaba el hombre a estos fenómenos, ¿no? El humanismo clásico de Herder se basa en que el individuo se autorrealiza, se sitúa más allá del bien y del mal. La famosa frase, ¿no? Estamos más allá del bien y del mal, ¿no? Que se ha utilizado tanto y que se ha hablado mucho en filosofía. Habla de esto, ¿no? Que el hombre puede ir más allá del bien y del mal y desarrollarse, ¿no? A pesar de haber tenido errores, el hombre puede levantarse y aprender de sus errores, ¿no?
y gracias a estos conceptos se habla ahora de resiliencia, ¿no? Humanismo socialista de Marx, lo determinante son las realizaciones sociales en el individuo. Influencia sobre la psicología humanista, el existencialismo, énfasis en la existencia, en cómo los seres humanos viven su vida en libertad. Fenomenología busca descubrir lo que es dado en la experiencia, como les decía, reconsiderar los contenidos de la conciencia, tratando de ver más allá de los prejuicios y preconcepciones. Humanismo de las humanitas latina, equivalente al griego paideia, o sea, más o menos el origen de la palabra, es una corriente filosófica, educativa y filológica europea estrechamente ligada al Renacimiento. Ya habíamos hablado, ¿no es cierto?, en historia del Renacimiento que empieza a surgir, ¿no?, cuando el hombre empieza a salir de la Edad Media, ¿no?, y empieza a exigir, ¿no?, su libertad, estudiar, y viene la corriente del humanismo, de los derechos humanos, ¿no?, de la igualdad, ¿no?, y el hombre empieza a pelear por sus derechos, ¿no? El término humanismo ha sido empleado para denominar toda la doctrina que defiende como principio fundamental el respeto a la persona humana. La voz latina humanista, empleada por primera vez en Italia a fines del siglo XV, para designar a un profesor de lenguas clásicas, dio origen el nombre de un movimiento que se convirtió en un modo de pensar y de vivir vertebrado en torno a una idea principal. En el centro del universo está el hombre. Claro que ya se fueron un poco al extremo, ¿no? O sea, el hombre aquí es el centro de todo el universo, imagen de Dios, criatura privilegiada, digna sobre todas las cosas de la tierra, ¿no? Ya le pusieron ahí a la parte teológica porque ya para no quedar como que muy exagerados, ¿no?, con esto, trataron ya de ponerle, ¿no?, que está la imagen de Dios, criatura privilegiada, digna sobre todas las cosas de la tierra, pero, o sea, como que exageraron, ¿no?, con que el hombre es el centro de todo el universo, ¿no? Pero tuvo sus partes importantes y hasta ahora es muy importante porque habla del respeto a la persona humana y a los derechos humanos, ¿no? Y es una de esas corrientes que hasta el día de hoy sigue, ¿no?, dando connotaciones y nacen muchas teorías, ¿no?, como la corriente humanista. Factores que favorecieron el humanismo: la emigración de los sabios griegos, la invención de la imprenta, obviamente es algo súper importante en la historia humana, la imprenta, la acción de los mecenas, las universidades y las escuelas, las universidades como la Alcalá de Henares, Lovaina, etcétera, que eran las primeras universidades, ¿no?, y las escuelas del siglo XV contribuyeron en gran parte a la expansión del humanismo por toda Europa. O sea que el humanismo pedía, ¿no?, que haya conocimiento, que la gente pueda estudiar. Y hablaba de la igualdad, ¿no? Aquí empezaron los principios de igualdad, ¿no?, que después van naciendo muchas corrientes, ¿no?, que nacen de acá, ¿no?, desde el mismo feminismo y muchas cosas, ¿no?, porque ustedes saben que el humanismo empezó con todo, pero se ha tenido que pelear mucho para muchas cosas, ¿no? Porque ustedes, lastimosamente hubo una edad negra, también hubo esclavitud, mucho después de la Edad Media también hubo también esclavitud. Nosotros sabemos que la historia humana tiene muchas connotaciones, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, el nazismo y otras cosas, ¿no? Entonces, el humanismo entendamos que empezó desde el siglo XV, mucho antes, ¿no?, y hasta el día de hoy sigue siendo importante y sigue siendo fuente, ¿no?, de nuevas teorías, ¿no?, y de nuevas corrientes. La psicología humanista, llamada la tercera fuerza de la psicología, se parece más al psicoanálisis, no próximo de la educación y la psicología. Su punto de vista son conocer y mejorar. La personalidad refleja la visión subjetiva de la realidad y se afecta con el pasado. Importancia, necesidades psicológicas. Esta corriente pone mucha importancia en qué necesidades tenemos, ¿no?, para ser felices, ¿no? Habla de esto, ¿no? ¿Qué necesito para mi autorrealización? La información incongruente no es permitida en la conciencia. Dice, los humanistas ven a la sociedad como una fuerza negativa. Abraham Maslow, Brooklyn, Nueva York, 1 de abril de 1908 al 8 de junio de 1970, Palo Alto, California, uno de los principales fundadores, como habíamos dicho, de la corriente humanista, que la existencia de una tendencia humana básica hacia la salud mental, la que se manifiesta como una serie de procesos continuos de búsqueda de autoactualización y autorrealización. La teoría de Maslow se basa en las necesidades del ser humano para trascender. La necesidad del amor es característica cuadro, el ser humano nace.
La naturaleza interior de cada persona tiene algunas características que los demás ya poseen y otras que lo hacen único, o sea, las cosas que nos hacen individuos únicos, la individualidad, ¿no?, de cada persona. Primordial, cada persona sana es en parte su propio proyecto y se hace a sí mismo. La persona en la medida que es una persona real y se basa en las necesidades como, o sea, todo vuelve, ¿no?, en las necesidades para trascender. Entonces, que el crecimiento sano se define ahora como crecimiento hacia la autorrealización. La autorrealización se define de diversas maneras, ¿no? La aceptación y expresión del meollo interior, la realización de capacidades y potencialidades latentes, el funcionamiento pleno, la disponibilidad de la esencia humana y personal, implica también una mínima presencia de mala salud, neurosis, psicosis. Teorías de Maslow: si la naturaleza interior de la persona se ve frustrada, negada o suprimida, se produce la enfermedad. Maslow hablaba de esto, la enfermedad general de la personalidad. Se considera como una falta de crecimiento o de autorrealización. En el desarrollo normal del niño, el niño debe elegir con libertad. Es de los primeros que empieza a hablar, ¿no?, de que se le tiene que dar más libertad al niño para que desarrolle la creatividad, ¿no? Esto implica que él sabe lo que a él le combina. El adulto no satisface directamente sus necesidades, hace posible que él las satisfaga y que lleve a cabo sus propias lecciones, es decir, que lo dejen ser. Él habla, ¿no?, ser él, o sea, Maslow habla mucho de dejar ser al ser humano como es, que el niño tiene que jugar para aprender, que se le tiene que dar más libertad, ¿no?, que el ser humano también tiene que buscar satisfacer sus necesidades, ¿no?, que tiene que buscar lo que, su manera de ser y lo que a él le hace bien. El niño que cuenta con una base de seguridad, satisfacción, amor, necesidad, respecto a eso, es capaz de sacar provecho de frustraciones. Si son más de lo que pueden soportar, si lo aplastan, entonces la podemos llamar traumática. La madurez puede contrastarse con la inmadurez del punto de vista emocional, como el proceso de dar satisfacción a las necesidades que representan deficiencias. También puede describirse como realización de sí mismo como ser. El proceso de crecimiento es el proceso de llegar a ser una persona diferente. La madurez puede distinguirse también de madurez en función de las capacidades cognitivas y también en función de las capacidades emocionales. Maslow es de los primeros que habla que no solo hay que desarrollarse cognitivamente, sino que empieza a hablar de las capacidades emocionales. Ahora ya vemos que se habla de la inteligencia emocional, ¿no? Entonces vemos de que Maslow dio como los primeros pasos a esto. El crecimiento hacia adelante se realiza a pesar de estas pérdidas y por consiguiente requiere valor y fuerza en el individuo, así como la protección, la tolerancia y el estímulo de ambiente, especialmente en el niño. El ser humano necesita un marco de valores, una filosofía de vida, una religión. No está diciendo necesitar específicamente esta religión. Está diciendo que el hombre necesita o una filosofía de vida o una religión, ¿no?, o un sustituto de la religión del cual vivir, mediante el cual comprende en el mismo sentido. Las personas sanas están mejor integradas de otro punto de vista también en lo cognitivo, lo afectivo y lo motriz, están menos separados entre sí y son más sinérgicos, es decir, actúan en colaboración sin conflicto para conseguir los mismos fines. En todos los seres humanos sanos podemos descubrir conflicto, ansiedad, frustración, tristeza, sentimientos heridos y culpabilidad, en general el movimiento a medida que va aumentando la madurez. No sentirse preocupado cuando debería uno estar preocupado, cuando debería uno estar preocupado puede ser signo de enfermedad. Podríamos compararlo con el síndrome de la indefensión aprendida en la violencia, por ejemplo, que una víctima sufre tanto violencia, pero ha intentado tantas veces salir y no ha logrado, que aprende que haga lo que haga, no va a pasar nada y empieza a tener conductas pasivas, ¿no? Eso se llama la indefensión aprendida, ¿no? Que se frustra tanto de intentar y no lo logra, que empieza a tener conductas pasivas, así como cuando una ave se la acostumbra en una jaula y se le abre la jaula y no se sale, ¿no? Eso es un claro ejemplo de indefensión aprendida que puede tanto haber en animales como en el ser humano, ¿no? Entonces aquí habla más lo que cuando un ser humano no se preocupa de cosas que deberían preocuparle, ¿no? Es un signo de enfermedad. Otro aspecto decisivo del crecimiento sano hacia la individualidad, las técnicas empleadas por el niño en su debilidad y su pequeñez para adaptarse a los adultos fuertes, grandes. La persona que no le tiene miedo a este mundo interior psíquico de la realidad, del esforzarse y andar en pos del bien y del mal, de la verdad y la mentira. Y la jerarquía, ¿no?, de las necesidades.
¿no? Necesidades biológicas, necesidades, esa es la base, ¿no? Las necesidades de seguridad, las necesidades sociales, las necesidades de estima, ¿no? Y la autorrealización, esta es como la pirámide de necesidades de Maslow, ¿no? Aquí lo mostramos, ¿no? La fisiológica, que es respiración, alimentación, descanso, sexo, aumentar, esto lo pone él como la fisiológica, la de seguridad, la seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, de salud, de propiedad privada, de afiliación, ¿no? Amistad, afecto, intimidad sexual, de reconocimiento, que el hombre sea, que tenga autorreconocimiento, confianza, respeto y éxito, y la autorrealización, ¿no? Habla de moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos, resolución de problemas, o sea, a lo máximo que apunta el hombre según Maslow. Y la teoría de motivación humana, las necesidades de dos tipos, necesidades D que corrigen deficiencia y las necesidades B que corrigen un nivel más alto en la existencia. Maslow decía que los seres humanos hemos de resolver nuestras necesidades básicas. No sé qué me está escribiendo Yandira, perdón. Ah, ya, es que tuvo problemas con su internet. Ya. Maslow decía que los seres humanos hemos de resolver nuestras necesidades básicas de supervivencia antes de preocuparnos de las necesidades de otro nivel superior. Aunque la teoría de Maslow ha servido de inspiración para muchas personas y ha incluido un grato enfoque de la personalidad sana que es capaz de escalar la cima de la autoautorización, ha sido criticada por su falta de rigor científico, especialmente por la subjetividad al definir la autoautorización. Bueno, son teorías, ya sabemos que entre todas las corrientes se han criticado y se han peleado, entonces no es de sorprenderse que también esta teoría ha sido criticada, pero es una teoría bonita de leer porque habla de muchas cosas de que algunas veces las dejamos por sentadas, pero que son importantes, ¿no? Para la realización humana. Carl Rogers, el 8 de enero de 1902, nació en Illinois, ¿no? Y muere el 4 de febrero del 87 en San Diego, California. Influyente psicólogo en la historia estadounidense, quien junto a Abraham Maslow llegaría a fundar el enfoque humanista. Este es otro gran impulsor de la teoría humanista. Se enfocaba en la terapia centrada al paciente. Aquí ya habla ya de cómo la teoría humanista también se enfoca en cómo hacer terapia, ¿no? Centrada en el cliente. En esta estaba el proceso predecible de la terapia centrada en el cliente, consistía en la experiencia que libera las fuerzas de crecimiento. Y esta se las voy a dejar para ustedes, digamos, ¿no? Que lo lean un poquito y que lo analicen. Porque para mí me queda muy chica para leerla, porque no lo puedo agrandar y me falla la vista, lo siento chicos, se lo dejo para ustedes. El consejero actúa basándose en el principio del individuo, es responsable de sí mismo y si está dispuesto a que el individuo conserve dicha responsabilidad. Si el consejero sabe que existe en el cliente un fuerte impulso a volverse maduro, adaptado socialmente, independiente, productivo y confía en ese poder, no en sus propias fuerzas para realizar el cambio terapéutico. Bueno, ya hablo un poquito más, ¿no? de estas teorías, ¿no? Del humanismo. Y los principales exponentes del humanismo, tenemos a Ludwig Wittgenstein, elección del futuro y elección del pasado, ¿no? Propone el concepto del dilema del hombre. Abraham Maslow, que es el principal, ya hemos dicho, con su pirámide. Carl Rogers, que estábamos hablando ahorita de esto. Y esas son, chicos, las principales corrientes de la psicología. Son bastantes, pero yo quiero que ustedes vayan eligiendo 5, que para ustedes sean las más importantes, ¿no? Porque eso va a ser parte del resumen que les voy a pedir, ¿no? Que elijan 5 y hagan los resumen, ¿no? Primero, en el resumen que les voy a pedir, que todavía vamos a terminar con la historia de la psicología humana, psicología médica o medicina psicológica, ¿no? Pero quiero que me hagan un resumen y se los voy a poner en la plataforma activar, ¿no? Para que me hagan un resumen de todo lo que es la historia de la psicología y las corrientes. De todo lo que es la historia de la psicología y las corrientes. Voy a empezar a dar un 10 a sus compañeros para ver que podamos hacer el sorteo. ¿Alguna consulta, chicos, acerca de las corrientes de la psicología? No, doctora. Ya.
Le voy a avisar a Yandira que me sé que tenía problemas. Bueno, la mayoría creo que, bueno, faltan Kevin, Yandira que le estaba escribiendo a ver si puede, y Jenny. Ojalá que podamos la mayoría estar, para que Doctora, podamos elegir. Dígame, Yesel. Está Doctora, Jenny, buenos días. digo, Buen doctora, día. así que sortear para ella también. ¿Cómo? No la escuché, disculpe, Yesel. ¿Me puede volver a repetir, por favor? Lisbeth está conmigo, doctora. Ah, ya, perfecto. Sí, solo que Entonces, ella no se pudo conectar, pero está aquí. no, lo importante es que está bien. Claro. Lisbeth es Jenny, ¿no? Sí, Ya. ya. Se había salido Gabriel, María Alejandra, y ahorita estaban. Yandira parece que no puede, Lisbeth ya está, entonces no le voy a seguir insistiendo. Así que puedes sortear tema para ella. Ya, no hay problema. Me falta Gabriel y Yandira. Yandira sí me avisó, pero ya entró, estaba con problemas. Parece que Gabriel está con problemas. Pero podemos ir empezando. Voy a ir, un ratito le voy a poner. Lo que he hecho, chicos, es que he hecho una tabla de colores, que yo quiero que ustedes elijan el color, ¿ya? Que a ustedes les guste. Y yo tengo otra tabla que voy escribiendo que están los temas con los colores totalmente aleatorios. Entonces ustedes van a ir eligiéndome un color. Alguien me está escribiendo, creo. Yandira me está escribiendo, ¿está? Sí, está Yandira. ¿Qué me dice Yandira? No tiene audio, ¿qué? Ah, ya me salí. Ya. A ver, voy a leer mejor que me dicen en el chat porque no puedo leer. No puedo leer. Aquí está. ¿Qué me dice Yandira? Es que creo que no me está conectando. Doctora, se corta mi internet y no me da miedo. Ah, ya, no le da el audio de Yandira. Ya cuando le toque me lo va a escribir por chat, entonces qué colores le toca, ¿ya? Entonces vamos a los participantes. Entonces, para que sea algo equitativo, voy a ir primero en la lista, el que me sale primero, el que me sale al final, y así me van a ir eligiendo los colores, ¿ya? Le voy a poner la tabla de colores. Solamente me van a elegir, es simple, me van a elegir un color y yo voy a ir anotando de acuerdo al color que está con el tema nada más, y después ya yo les mando el documento que está con sus nombres, con los temas y su color que eligieron, ¿ya? O sea, elijan el color y acuérdense, chicos, qué color eligieron, ¿ya? Pero igual ahorita yo los voy a ir ¿Qué, anotando. doctora? Entonces, voy a compartir la tabla de colores. Ya. Entonces, lastimosamente cuando comparto, no los puedo ver. Eso me pasa. Ah, sí, los puedo ver. ¿Están viendo, chicos, la tabla de colores? ¿Pueden verla? Sí, doctora. Sí, sí. Ya. Sí, doctora. Empecemos con usted, Alejandro. Elija un color, por favor. El color azul. Ya, Alejandro, acuérdese, Alejandro, porque después usted me lo va a dictar para que yo lo vaya anotando. Todos acuérdense de su color porque me lo tienen que dictar. Ahora vámonos al final de la lista. Yesel, ¿me puede decir un color, por favor? ¿Puede elegir un color? Yesel, ¿me escucha? Sí, doctora. ¿Qué color elige? El azul, doctora. Y elegí el azul. Ya, yo me voy a chipar ahorita, me acuerdo porque lo acaba de decir, pero ya lo eligió el azul. Voy a Ah, ya. tratar Sí. de ir a ver escribiendo. Aquí está Frances, ¿no? Ya, Alejandro Francia. le voy a... Entonces, el negro, doctora. ¿Negro? Sí, negro. Ya, Yesel, ¿no? Sí, y es el. Ya, está. Volvemos a la lista. Ajá. ¿A Jenny?
a la lista. Vamos a ir ahora a Kevin, que está más o menos al medio. ¿Usted, Kevin, qué color elige? Verde. Verde, ya. Dígame su nombre. Kevin. Ya. Eso después yo lo voy a corregir con sus nombres completos. Ya solamente estoy poniendo para que no se vayan chipando con los colores y no se vayan repitiendo. Ya, ahora vamos de nuevo casi al comienzo. Vamos con Blanca. ¿Usted, Blanca, qué color elige? Amarillo, doctora. Ya. ¿Blanca qué? Blanca María. Ya. Gracias. Listo, ahora vámonos al final de la lista. Ahora sí vamos con Jenny. Jenny elige un color. Rosado, doctora. Ya. ¿Cómo lo escribo, Jenny? Doble N, doctora Y. Con Y, ¿no? Sí. Elija un color, por favor. Rosado, doctora. Ya está elegido por Jenny. Otro, por favor. Celeste. Le toca. Ya. María Alejandra Flores, ¿no? A ella le voy a poner más completo porque hay dos María Alejandra Flores. Ya. Ahora volvamos al comienzo. Sí. Sí, Alejandra. Yo no escogí el color, ¿Quién escogió? no sé, Jenny creo. Jenny. No, pero Jenny ya había... Ah, ya. Bueno, Alejandra, ¿qué color quiere usted entonces? Gris. Ya Jenny es rosado. Ya. Ahora sí. A ver, vamos de nuevo al comienzo. Cleopatra, ¿usted qué color quiere elegir? Doctora, yo no puedo ver los... Ya, le digo cuáles quedan. Sí. Ya, queda blanco, queda rojo, queda naranja, queda celeste, queda café y queda lila. El lila. Ya. ¿Su nombre? Cleopatra, ¿no? Sí, Cleopatra Echevarría, doctora. Gracias. Ya está. Sigamos. Ya. Entonces vámonos al final. Yandira, ¿usted puede decirme qué color quiere? Yandira, ¿me escucha? O Yandira era la que no podía, ¿no? Yandira, si me escucha, ¿me lo puede escribir el color en el chat, por favor? Celeste, me dice. Ya. Entonces Yandira es celeste, perfecto. Ya, ahora volvamos a la lista, ya que me escribió. Vamos al medio. María Alejandra Méndez, ¿me puede decir qué color, por favor? María Alejandra Méndez, ¿me escucha? Creo que no me escucha, ¿no? María Alejandra Méndez, ¿está? Alguien me está escribiendo, tal vez sea María Alejandra Méndez. A ver, vamos a ver. Me están escribiendo en el chat. María Alejandra Méndez Rojo, me dice. Ya. Entonces, María Alejandra Méndez Valrojo. Ya. Listo. Ahora vámonos de nuevo al comienzo. Si me falta. Elda Karina. ¿Me puede elegir un color, por favor, Elda? Yo elijo el café. El café. Ya. ¿Cuál era su nombre? Elda Karina Cáceres. Karina, ¿no? Ya. Estamos bien. Ahora vámonos con Rodrigo.
Rodrigo, ¿me escucha? Rodrigo Sí, Reyes. doctora. ¿Qué color elige? Están el blanco y el naranja. Blanco. Ya. Ya, y queda solo el naranja que como falta uno, es Gabriel, ¿no? Sí. Gabriel, entonces Gabriel va a quedar con ese color. Va a quedar con el naranja. Doctora, faltó Mariela Medrano. Sí. Mariela, ¿no? Ya, vamos a poner aquí abajo su nombre. No se preocupe, todos van a tener. Medrano. Ya, está bien. Entonces, ya todo tema estructural. Algo de yo buscaba aquí alguno de los colores, pero no importa, todos van a recibir tema, no se preocupen. Entonces ya más tarde les mando la lista yo, acomodándolo con su nombre y el tema, pero lo puedo hacer ahorita. Denme un momento, por favor. Denme 2 minutos. Ya. Entonces, el último tema. Mira el segundo. Vamos a buscar una debajo. Ya. Ya. Ahorita se los comparto, chicos, cómo quedaría entonces. Ok, doctora. De cómo quedaría más o menos los temas con nombres. Es que, disculpe Mariela, es que por error borré un tema y no me había dado cuenta. Ya, tranquila, doctora. Ya, ahorita les voy a... Aquí está, ya. Igual se ve más o menos así. ¿Lo pueden ver? Entonces, porte y actitud sería Rodrigo, medicina psicológica sería Mariela Medrano, neurociencias y mente sería Yesel, conciencia María Alejandra Méndez, atención Blanca María, orientación Kevin, memoria Gabriel, pensamiento Alejandro Franz, inteligencia Jenny, afectividad María Alejandra Flores, en su percepción Yandira, sueño Elda Karina Cáceres y juicio y raciocinio Cleopatra Echeverría. Entonces esto ya yo lo completo con su nombre completo que tengo en la lista y se los mando al grupo, ¿ya chicos? Ya. Esto de todas maneras, chicos, es para después del primer examen parcial, ¿ya? Pero es para que ya vayan teniendo sus temas y vayan pudiendo realizarlo y me vayan preguntando en la bibliografía también. Se los voy a mandar yo ahorita, que los voy a escribir bien sus nombres, para que lo tengan listo ya. Bueno, chicos, eso sería todo. Ya estamos con tema. Dígame. Disculpe, doctora, la tarea que nos dio sobre resumir la parte de la historia de la psicología y corrientes de psicología, ¿hasta cuándo sería? Todavía no lo he habilitado porque me falta que es historia de la psicología médica. Entonces, cuando terminemos eso ese día, terminemos la clase, la habilito y le doy, digamos, unas 2 semanas para que lo vayan haciendo. Y voy a habilitar también ya el cuestionario para que lo discutamos en una clase con ustedes, ¿no? Y
y para ayudarlos, ¿no? Para darle los ejes del primer examen parcial, ¿ya? Entonces, más que todo lo que hemos avanzado es el examen, porque es la primera parte, la base de la medicina psicológica, y ya después ya empezamos netamente psicopato y empiezan a exponer, ¿ya? Y obviamente yo los voy a ayudar, ustedes exponen y yo los voy a ayudar, y de los que ustedes vayan teniendo duda yo les explico. Y en psicopatología sí, en cada en cada diapositiva yo les estoy dejando, les voy a dejar 5 preguntas para que vamos teniendo los cuestionarios ya listos y los vamos discutiendo en la siguiente clase, ¿ya? Pero eso va a ser en la fase 2, ¿ya? Si quieren, obviamente ya pueden ir empezando el resumen de historia de psicología, después de corrientes. La última parte ya sería nada más la historia de la psicología médica. Entonces pueden ir haciendo ya su resumen para que cuando toquen tengan más tiempo, ¿no? Entonces, cuando yo se los habilite, pueden ir haciéndolo, solo que todavía no lo vamos a habilitar en la plataforma, pero ya lo pueden ir haciendo. Muchas gracias, ¿Ya? Porque ya. Bueno, chicos, que les vaya bien. Más de un ratito les paso la tabla con sus temas ya y sus nombres. Ya, gracias. Ok, doctora, hasta luego. Ya, dejamos de grabar.